Bien, arrancamos con sonido analógico. Voy a ir lento porque mientras tanto que hablo voy dibujando. Por lo tanto tengan paciencia que lo hago muy lento. Vamos a empezar por lo muy básico. Vamos a ir haciendo el paso que va haciendo el sonido desde que se produce. Acá tenemos un bombo, o eso parece. Cuando se da el golpe en el parche, que está en estado de reposo, al dar el golpe, lo que ocurre en el parche es que el estado de reposo va a tomar la posición hacia un lado, va a volver al estado de reposo. Si lo hacemos muy en cámara lenta, va a ir hacia el otro lado y nuevamente va a volver al reposo. Esto lo va a hacer a mucha velocidad y muchas veces. Esto que ha hecho una vez es lo que se denomina un ciclo, que se representa en una onda sinusoidal de esta manera. Empieza allí, en estado de reposo, termina allí. A eso se le denomina un ciclo. Una vez que hemos golpeado y se empezó a producir el movimiento del parche, seguimos por acá, ese parche que tuvo este movimiento, así, 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 tuvo todos esos movimientos, porque primero se fue muy hacia abajo, pero después empieza a tomar menos movimiento. Lo que ocurre es que si nosotros hacemos que a su alrededor hay aire y ese aire lo representáramos con, por ejemplo, pelotitas de telgopor, esas pelotitas de telgopor que estaban todas distribuidas uniformemente, todas en reposo y a la misma distancia, esas pelotitas luego, cuando se empieza a dar el movimiento de la membrana, lo que empieza a ocurrir es que empieza, bueno, esto me voy a demorar, pero tengan paciencia, que empieza a haber zonas donde por un lado las pelotitas se amontonan, o sea, se empiezan a chocar, empieza a haber zonas donde las pelotitas de aire, las moléculas, empiezan a distanciarse, luego empieza a haber zonas nuevamente donde las pelotitas se empiezan a juntar nuevamente, nuevamente después se separan, como si fuesen olas. Podríamos llamarle también ondas. Similar a cuando nosotros tiramos una piedra en un agua estancada y que empiezan a hacerse ondas concéntricas que se van hacia afuera con esta dirección, desde el punto medio, desde el punto de donde cayó la piedra que se van hacia afuera, van creando ondas. Bueno, de esa manera se van yendo. ¿Con qué dirección? Con la dirección hacia ese lado, hacia este lado, y así hacia todas las direcciones, ¿cierto? Salen desde un punto y se van hacia todas las direcciones. Esto, en el aire, si se ha producido a una velocidad mínima, a una velocidad mínima determinada que produzca tal choque en las moléculas, va a ser audible por nuestro oído. Si es audible por nuestro oído, vamos a decir que estos se llaman impulsos acústicos. Acústicos viene de oír. Audibles, impulsos acústicos. Por ahora yo les voy diciendo que para que esto sea audible, tienen que haberse dado como mínimo que en un segundo se hayan producido, si nosotros sabemos que un ciclo era que la membrana ha tenido que ir hacia arriba, volver hacia el estado de reposo, bajar y volver al estado de reposo
ese ciclo, hacerlo 20 veces en un segundo para que nuestro oído lo escuche. Eso es lo mínimo. Si fuese más lento, si el movimiento hubiese sido más lento, nuestro oído ya no alcanza a escucharlo. Entonces, ahí ya es un impulso acústico. Bueno, ahora vamos a hacer que estas ondas vienen viajando y vamos a hacer que lleguen a dos lugares. Un lugar, a un micrófono, uno, y vamos a hacer que lleguen un oído. Bien. En el primer caso, si llegan a un micrófono, ¿qué ocurre si llegan a un micrófono? Resulta que el micrófono tiene una membrana. Esa membrana que tiene el micrófono, cuando las ondas lleguen, va a pasar que esa membrana va del estado de reposo, va a ir hacia abajo, va a volver al reposo, va a ir hacia arriba. Voy a ser redundante en esto, te van a decir, sí, ya lo sé. Este dibujo que va a hacer tantas veces y a la misma velocidad, se va a reproducir igual que como se había reproducido con la membrana del bombo, o sea que lo va a producir análogamente a como se había producido con el bombo de donde viene ese sonido. Por eso es que todavía estamos hablando de todo un proceso analógico. ¿Qué ocurre con todo? Ahora acá adentro en el micrófono no está habiendo aire. ¿Qué pasa aquí? Ocurre que el movimiento de la membrana, ahora en vez de copiarlo el aire que tiene alrededor de la membrana, lo va a copiar una bobina. Hay una bobina va a copiar los movimientos y a partir de aquí los va a convertir en otro tipo, porque ahora ya, ¿qué ocurre? Ya no hay movimiento de aire. Los convierte en impulsos de otro tipo. Los convierte en impulsos eléctricos, que van a ser del mismo tipo. Ahora lo que se van a mover ya no son partículas de aire, se mueven electrones, pero ya no de la misma manera como era con olas y demás. Ya ahora son principios físicos de otro tipo. Pero respetando también los mismos principios de cómo venían dándose los movimientos en la misma secuencia como venían dándose, la misma intensidad, la misma secuencia, etc. Eso va a viajar por un cable. Para que puedan viajar los electrones, muy bien, un cable de metal es óptimo, un cable de cobre es óptimo, y entonces llega a un lugar donde, como no viene amplificado, no viene con potencia, como para mover, con mucha energía, ahora no nos vamos a meter en esto, pero no viene con una energía suficiente, como si nosotros pensáramos en las bolitas esas de telgopor, que no viene con una fuerza como para mover un parlante, digamos. Bueno, en este caso tampoco viene con una potencia, entonces es necesario amplificarlo con un aparato que se llama amplificador, algún tipo de amplificador, y a partir de allí nos vamos y llegamos hasta un parlante. ¿Qué ocurre en el parlante? En el cable que iba para el parlante seguían viajando los impulsos eléctricos. ¿Qué ocurre en el parlante?
En el parlante hay en el parlante hay un electroimán que recibe esos impulsos y eso hace que este electroimán, cuando recibe todos los impulsos, los traduzca y se los transmita a un cono. Un cono es un cartón que está montado, lo mismo que una membrana, la membrana que habíamos visto en el bombo, la membrana que habíamos visto en el micrófono. Bueno, en este caso pensémoslo como la misma membrana. Ahora es la membrana del cono del parlante. ¿Ese cono qué va a hacer? El cono va a hacer lo mismo, va a estar en reposo, va a ir hacia abajo, va a quedar en reposo, va a volver a ir hacia arriba, va a ir en reposo nuevamente. O sea que el parlante va a terminar haciendo lo mismo que había hecho el micrófono, lo mismo que había hecho el parche del bombo. Y resulta que entonces, ¿qué ocurre ahora cuando se mueve este parlante? Acá sí hay aire. Y entonces lo que ocurre ahora cuando se está moviendo este cono del parlante, ahora sí empieza a mover pelotitas de aire. ¿Y qué pasa cuando empieza a mover pelotitas de aire? Empieza a haber ondas, que empieza a producir ondas. Estas ondas que empieza a mover aquí, se van a mover igual que como se habían movido las ondas que había producido el bombo original. Entonces va a viajar estas ondas. ¿Ahora qué son estas ondas? Vuelven a ser impulsos acústicos. Ya se transformó nuevamente en impulsos acústicos. ¿Cuándo se transformó en impulsos acústicos? A partir de el parlante. A partir de aquí, de este parlante, se transformó en impulsos acústicos porque viaja a partir del aire. Y resulta que llegó a ¿dónde? Llegó al... Qué bien que me va a salir este oído. A ver ahora. No, no hay caso, no me sale el oído. Bueno, llegó al oído. ¿El oído qué tiene? Resulta que el oído tiene el tímpano. El tímpano está montado sobre martillo, no sé cómo se llaman los huesos, martillo, yunque, el yunque. Bueno, está montado ahí el tímpano, una membranita chiquitita. Cuando empiezan a llegar las ondas, ¿qué pasa con el tímpano? El tímpano que estaba en reposo resulta que va para abajo, vuelve a su estado de reposo, vuelve a ir hacia arriba, vuelve a su estado de reposo. ¿De qué manera lo hace? De la misma manera como lo había hecho ¿quién? Como lo había hecho el parlante, como lo había hecho ¿quién? El micrófono, como lo había hecho ¿quién? El bombo original. Cuando este tímpano reprodujo entonces todos esos movimientos, ahora resulta que sí, pero ahí adentro ya no hay aire. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Bueno, todos esos movimientos que hace el tímpano son transmitidos, ese golpeteo que va haciendo ese movimiento, resulta que sí lo va tomando el aire y los líquidos, es muy complejo, lo va tomando los tres huesitos del oído, lo toman tres huesos del oído al sonido, voy a poner, al sonido no, al movimiento. Lo toman los tres huesos del oído y lo transmiten al cerebro. ¿Qué hace el cerebro? El cerebro interpreta. El cerebro interpreta las propiedades que tiene
eh, ese sonido. Interpreta la intensidad, va a interpretar el tono, la altura, va a interpretar el timbre, vas a ver que suena una madera, vas a timbre, la voz de tal, la duración. Bueno, y hay otras cosas también como para terminar, de qué sé yo, la textura, por ejemplo. Va a interpretar la dirección del sonido, se va a dar cuenta desde dónde viene. Todas estas cuestiones. Con todos estos componentes, el oído va a tener toda una idea del sonido y con todo un complejo suma de sonidos va a hacer que se interpreten músicas, por ejemplo, lenguajes, etcétera. Todo, todo allí, todo lo que hemos visto desde el bombo, desde el momento en que se golpeó el bombo, hasta aquí, eso es todo el ciclo. Hasta aquí podemos decir que todo un ciclo donde estamos en el ámbito de lo analógico. Todo esto es el ámbito analógico. Porque podemos decir, por eso yo en todo momento hacía esto mismo. Que hacía, porque en todo se volvía a repetir, en todo era un proceso análogo de cómo se daba el proceso de las ondas que transmitían un mismo movimiento con una intensidad, con un tipo de secuencia que se repetía de una misma manera. Igual, el bombo, en todas las membranas se reproducía igual. Eso es el ámbito analógico. Bueno, vamos a continuar con el sonido analógico que habíamos dejado en la primera parte. Vamos a continuar con la segunda parte. Habíamos quedado en que un golpe en un bombo legüero era, en un lindo bombo legüero. Entonces habíamos visto lo de las ondas que se producían en el aire, y entonces esto llegaba a nuestro oído y así percibíamos el sonido viajaba. En este caso viajaba, nosotros dábamos el ejemplo de que viajaba por el aire. Primera cosa que decimos es que no solo puede viajar por un medio gaseoso, por el aire, sino que puede ser por el agua, por líquido, vamos a poner acá líquido, o también por sólido. La única manera en que no viaja es en el vacío, porque habíamos dicho de que si había estas pelotitas que estaban ahí piola una al lado de la otra, que eran las moléculas de cualquiera de estos tres elementos, entonces, y hubiese algo que les provocaba un movimiento, entonces, y ese movimiento hacía que llegara a nuestro oído, a través de las moléculas de aire, producía con ciertas características, entonces vamos a escuchar un sonido. Debíamos aclarar, como primera cosa, que no era que de pronto había una pelotita que estaba piola ahí tomando sol, y entonces de repente hubo un golpe en el parche del tambor y salió disparada la pelotita, y entonces fue viajando hacia nuestro oído y entró en nuestro oído la pelotita, y esa pelotita era, por ejemplo, un la. Claro, eso no sería. Eso se daría físicamente de otro modo. Bueno, teniendo una idea ahí en el video de cómo es el movimiento de estas moléculas, ahora lo que vamos a relacionar es respecto a el tiempo, porque nosotros habíamos dicho que ese movimiento que de reposo hacia un lado, el reposo
hacia otro lado y volver al reposo con el del parche, que en este caso ahora lo estamos viendo con respecto a la molécula, nosotros llamábamos ciclo. Pero ahora lo vamos a relacionar con el tiempo. ¿Qué pasa cuando eso es más lento o cuando es más rápido? Cuando ese movimiento se produce más rápidamente o más lentamente. Entonces, hay una primera cosa que es una medida que se utiliza en la física, que es el Hertz, que se usa para mencionar un ciclo por segundo. Es decir, un movimiento de esto, de reposo hacia un lado, hacia el otro y vuelta, en un segundo. Es decir, un ciclo por segundo. ¿De acuerdo? Ese es un Hertz. Se puede poner así también, cuando se abrevia. Entonces, es el movimiento que da esa molécula, pero en un segundo. Recuerden, vamos a ir recordando de que si esa molécula da en un segundo un movimiento, no va a ser suficiente como para que nosotros la escuchamos, que había un mínimo de velocidad como para que nosotros podamos escucharla, que era de 20 para que tenga una frecuencia necesaria para que la escuchemos. Ese movimiento de la molécula ahora lo vamos a representar, lo vamos a graficar. Incluso están las maquinitas que se llaman osciloscopios, por ejemplo, una manera para representar ese movimiento que van haciendo las moléculas. Si nosotros tuviéramos un eje, por ejemplo, ese eje, que es del tiempo, ¿qué me podría representar eso? Y que, por ejemplo, yo tardé un segundo en hacer esa línea. Cuando yo partí de aquí y llegué aquí, tardé un segundo, por ejemplo. Vamos a hacer un poquito más corta. Es decir, yo partí de acá, hice un, 2. O sea que tardé un segundo en hacer esa línea. Entonces es una línea de tiempo. Si hubiéramos pensado en la pelotita, en la molécula esa, y esa molécula, pensemos, esa molécula hubiera hecho un ciclo en un segundo, ¿qué hubiera pasado con esa pelotita? Hubiera estado acá, en reposo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar la idea de cuánto se desplazó de su eje original. Ella estaba piola aquí. Pero resulta que el parche la empujó para un lado, después volvió para el otro, y entonces este eje nos va a servir para graficar cuánto se desplazó. Entonces resulta que nosotros vamos a hacer que acá tiene que volver nuevamente a su estado de nuevo de reposo, porque nosotros sabemos que esta línea es un segundo, ¿verdad? Nosotros tardamos un segundo. Y sabemos que esta pelotita tiene que hacer todo ese movimiento en un segundo. Pero tiene que ir hacia un lado, volver al reposo, volver hacia el otro, o sea que al medio... ¿Qué hice? Lo borré, perdón. Al medio va a tener que volver a estar en reposo acá. Y quiere decir que en algún momento va a estar allá. Y en otro momento va a estar acá. Y quiere decir que si nosotros tuviéramos que hacer el caminito, representarlo, tendríamos que hacer... ¿Cierto? Bueno, me salió medio mal acá, pero no importa. Bueno, esa es la manera de representar el movimiento que hizo esa molécula en un segundo. Entonces eso sería un ciclo
Y esto que hicimos aquí es una onda sinusoidal. Esa es una representación de una onda sinusoidal, donde esta línea es el tiempo. Este es el tiempo, ¿verdad? O sea que acá nosotros hemos tardado un segundo en este caso. Acá volvemos a tener un segundo. Caso 2. ¿Recuerdan que habíamos dicho que nosotros necesitábamos, hagamos memoria, que nosotros necesitábamos que hubiera un mínimo de ciclos por segundo para que pudiéramos escuchar? Si no, no era audible. Habíamos dicho que tenía que dar 20, como mínimo, 20 ciclos por segundo como mínimo para poder escuchar. A eso se le llama frecuencia. Si nosotros pensamos, en un colectivo, estamos en el centro. Entonces el colectivo va hasta la ciudad universitaria, vuelve al centro, va hacia el Orfeo, vuelve al centro. Bien, ahí es un ciclo. Nosotros hablamos de la frecuencia de cada ciclo, de cada vuelta que ha dado completa. Bien. Tiene que haber hecho 20 de ese colectivo. Quiere decir que cuando hace 20, por eso yo quise incorporar ahí la palabra frecuencia. Metí el colectivo en realidad para que nos quede la palabra frecuencia. Aquí empezamos a hablar de frecuencia. Es decir, que tienen que ocurrir que como mínimo se dé 20 ciclos en un segundo. Cuando ocurre eso, y acá ya me sería medio como difícil, acá habría 10, 5, bueno, entonces quiere decir que me ayudan a suponer que acá hay 20. Gracias. Bueno, vamos a suponer que ahí hay 20 ciclos. ¿En cuánto? En un segundo. ¿Y cómo lo podemos ya decir de otra manera eso? Esto es lo mismo que decir 20 Hz. ¡Apa! ¡Qué técnico que ya estamos! También podemos decir 20 Hz. ¡Apa! Miren que con esto ya lo simplificamos. Bueno, eso ya empezamos a oír, pero ¿qué empezamos a oír? ¿Qué significa? ¿Que empezamos a oír fuerte o empezamos a oír agudo, grave? ¿Qué empezamos a oír? Empezamos a oír grave. Todavía no nos está diciendo si fuerte o débil. Lo que nos ha dicho es que la frecuencia es la cantidad de ciclos, para no confundir, de ciclos por segundo. ¡Apa! Bien, buenísimo. De acuerdo, o sea que frecuencia, definición. Cantidad de ciclos por segundo. ¿Eso qué nos dice? Y eso nos va a decir que es grave, agudo. Si esto fue 20 Hz, es lo más grave que nosotros escuchamos. Casi no lo escuchamos, muy, 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 muy grave. Eso no nos está diciendo la intensidad, para nada. No nos está diciendo si suena fuerte o apenas muy suavecito. Nos está diciendo que es grave. Lo que pasa es que podría haber sido un sonido muy, pero muy intenso, que si estaba por debajo de los 20 Hz, no importaba que fuera intenso,
porque nuestro oído ya no escuchaba más grave que eso. ¿De acuerdo? Y tengan en cuenta que ya un bajo, por ejemplo, un piano, las teclas más graves de un piano están sonando ya en los 30 Hz, un bajo también, una tuba, empiezan a sonar ahí, los 30 Hz y demás. Y entonces ustedes imagínense que tenemos un rango audible humano es desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Ese es el rango. 20.000, esto que estoy poniendo acá yo. Lo puse, no, azul. 20.000 Hz se puede simplificar también y poner, así como nosotros decimos, acuérdense que kilómetro son 1000 metros, kilómetro, 1000 metros, kilogramo, 1000 gramos. Entonces acá podemos decir 20 kilohertz. ¿Por qué? 20.000 Hz. Y ya teníamos el ejemplo de los 20 Hz. Entonces ya tenemos el primer principio. Frecuencia, vamos por la otra, la segunda. Nosotros teníamos el eje y teníamos que la pelotita se desplazaba y así. Entonces esa era la onda. Cuando el impacto, la presión sonora, hace que esa pelotita se desplace de un lugar a otro con más intensidad, o sea, que se desplace más, es decir, que hace más recorrido hacia acá, más hacia acá, y así. Esto nos está diciendo, comparado con otro sonido, que hace así, esta distancia, ¿qué es la distancia? Entre el reposo y la de máxima separación de esa pelotita, es la amplitud, que dicho así, digamos, por ahora lo vamos a decir, sería el volumen, sería la intensidad. Puede medirse en decibeles, por ejemplo. La amplitud es la distancia que hay entre el eje y la separación, con la separación máxima desde ese eje de la onda. Entonces no tenemos que confundir, quiere decir que nosotros podemos tener una onda que sea grave, por ejemplo, una onda que sea grave. ¿Por qué grave? Y porque esta tiene pocas ondas por segundo. Y a su vez, pocas ondas en un segundo, pocos ciclos por segundo. Pero a su vez, esta amplitud es poca, entonces también tiene poca intensidad. En este caso, nosotros tenemos esta, con respecto a la anterior, tiene poca intensidad porque la amplitud del movimiento de cada una respecto al eje es muy poco, pero con respecto a lo que hacen por segundo, la frecuencia, cuántos ciclos hace por segundo, ya ahí hace muchos más ciclos por segundo, tiene más ciclos por segundo, por lo tanto es más aguda. Bien, entonces eso va a ser algo que siempre pregunto, que ustedes relacionen cuál es
Entonces ustedes van a comparar, por ejemplo, esta onda con otra onda que yo les voy a dar, que sea, no sé, distinta, que sea así. Entonces les voy a decir cuál es más, cuál tiene más volumen, cuál es más grave, cuál es más aguda y demás. Entonces ustedes tienen que comparar ondas y saber. Bueno, y por último, para terminar, concepto muy antipático, difícil, complejo, pero lo vamos a ver por arribita nomás, no se preocupen mucho si no lo enganchan bien, por lo menos para aproximarnos, vamos a hacer una aproximación. Tiene que ver con esto de, porque nosotros ahora, si se fijan, nosotros estamos haciendo este dibujito, muy hermosas las ondas que estamos haciendo, pero ustedes van y se ponen a trabajar con los editores de audio, que todos van a trabajar en editores de audios, seguramente los que ya trabajan y los que no trabajan, aunque van a trabajar seguro, y se van a encontrar con que en realidad no son así las ondas. Cuando ustedes las vean graficadas, representadas en las pistas a esas ondas, van a encontrar con que las ondas bien, hizo unas cosas así, bueno, y entonces dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿No saben dibujar ese programa? ¿Mm? Y esto tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Porque nosotros lo que estamos viendo es que en situación ideal, cuando se produce un sonido, si nosotros, por ejemplo, cuando tocamos un triángulo, la tecla de un piano, un golpecito, un sonido rápido, una flauta, y nos dan una nota, en realidad no ocurre que esa nota es una nota pura. En la naturaleza no se da así. O sea, sí ocurre que hay una nota fundamental que sí es esa nota, que es la que suena con mucho más volumen. Entonces, si en una flauta nosotros nos sonó, o por ejemplo, no sé, tocamos la cuerda del piano, el do más grave, ¿no? Y el do más grave que suena, tenemos ahí el do más grave, por ejemplo, ¿no? El do, vamos a poner a dónde lo ponemos acá, do de un piano, y un do de piano, y que está a 66 Hz. O sea, fíjense qué grave que es, muy grave. Esa es la nota fundamental. ¿Por qué? Porque tocamos en la nota más grave, a 66 Hz, nota muy grave. Esa es la fundamental. Vamos a poner acá, fundamental. El sonido fundamental. Ese sonó fundamental, sonó con más volumen. Lo que ocurre es que en la naturaleza al mismo tiempo suenan junto con él una serie de armónicos que están relacionados, no suenan cualquier cosa, no suenan cualquier sonido junto con él. Son sonidos que están relacionados a una distancia específica, esos armónicos. Y suenan también, eso es lo importante, a volúmenes precisos. Entonces depende cómo son todos esos volúmenes relativos de toda esa serie de armónicos que se van dando y una serie de cuestiones más, es que con toda esa combinación es que nosotros diferenciamos un sonido de una madera o de un piano o de un metal o de una flauta, todos cuando suenan, por ejemplo, a la misma altura, a la misma intensidad, es decir, cómo nos damos cuenta que a la misma altura, a la misma intensidad, a la misma duración, que son propiedades del sonido, uno es un metal y otro es una madera, uno es una flauta, otro es un oboe, uno es un piano y otro es una tuba.
Entonces, por estas propiedades que dan los armónicos. ¿Por qué? Porque la segunda nota, a su vez, en ese mismo momento, va a sonar una justo que duplica los 66 Hz, estos 66 Hz, va a sonar una que la duplica, pero no a la misma, perdón, no a la misma, acuérdense que esta es la amplitud, ese es el volumen, va a sonar una con bastante menos amplitud, y que por ejemplo hace esto, y esa va a sonar, ese primer, vamos a poner acá, primer armónico. Ese primer armónico va a sonar a 132 Hz. Y así, el segundo armónico va a sonar, y así es como van sonando octavas, octavas, después va a sonar a una quinta, a intervalo de quinta, y octava, y después tercera mayor, y así. Y entonces de 132 va a haber 198 Hz, va a haber 264 Hz, va a haber 330 Hz, así tercer armónico, cuarto y así. Y entonces esto después va a ser, que es así por ejemplo. Y el otro ya va a ser, y el otro va a ser, como esto nosotros lo vamos a tomar, toda esa suma, la suma, la suma de todos estos, va a ser el do, va a ser el do del piano. Entonces nosotros vamos a tener que la representación total, si nosotros ponemos juntos, no en la licuadora, los ponemos juntos y hacemos una representación que todas estas ondas influyan, las ondas estas, esta, influyan en el dibujo de esta onda grande, que se vean reflejadas estos dibujitos también en el dibujo este grande. Por eso es que después en la figura grande se va a ver reflejado de esta manera todos los armónicos en la onda grande. Y este es el motivo por el cual no aparece una onda tan prolijita como la que habíamos visto antes. Está dada por los armónicos y por la mezcla. Y otras veces ustedes van a encontrar, entonces con más razón, cuando ustedes encuentran que no es solo un sonido, no tocaron solo una tecla o solamente un sonido de flauta, sino que escucharon varios sonidos. O sea, están escuchando una banda, están tocando la guitarra con varias cuerdas, están tocando guitarra y están cantando. Con más razón, si todo aparece en una misma onda, ahí aparecen todos juntos los sonidos. Entonces, ahí se mezclan todas las mezclas de ondas. Bueno, eso era lo que daba la idea del timbre. Bueno, con esto terminamos la parte de, no recuerdo ahora si me quedó algo de analógico, pero con esto terminamos con lo de analógico y ya ingresamos, la próxima, ingresamos al fascinante mundo de el audio digital, para que nos ayude a todo lo que es la edición. Eso nos va a ayudar mucho para la edición, pero el haber hecho esto nos ayuda mucho para todo lo que tiene que ver con no solo lo digital, sino también conectar un cable, saber qué es un cable analógico, qué es un cable digital y demás. Así que bueno, suerte, espero que lo hayan entendido y nos vemos en el tercer tutorial.